Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video de su canal Deshilando Mates. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que estén bastante bien, a todo dar, ya listos para platicar conmigo una vez más. Y es que el día de hoy les quiero platicar que los eigenvalores viven en el interior de un disco. Oye Emilio, ¿cómo que viven en el interior de un disco? Pues mira, es para lo que les alcanzó, ellos ahorraron, se esforzaron, pero alcanzó por un disco. Oye Emilio, yo pensé que nos ibas a dar su dirección, un código postal, algo donde encontrarlos, pero jamás me imaginé que estuvieran en un disco. ¿Cómo llegamos a ese disco para visitarlos y organizar una reunioncita o algo tranquilo? Bueno, es que primero déjame explicarte a qué me refiero con que viven en el interior de un disco. Pero antes déjame decirte que es muy triste saber que más del 80% de las personas que ven estos videos no se han suscrito, así es que la invitación sigue abierta. Amablemente les sugiero suscribirse a este canal para que juntos podamos seguir aprendiendo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para entender qué onda con esto de los discos, recordemos brevemente en qué consiste tener un eigenvector y un eigenvalor. Para ello, retomemos la igualdad con la que hemos trabajado a lo largo de los últimos videos. El cumplimiento de esta igualdad te dirá entonces que habrás encontrado las condiciones para las que la multiplicación entre una matriz y un vector se comporta de la misma manera como lo hace la multiplicación entre un escalar y un vector. Ahora, para poder empezar a trabajar en este problema, es necesario tener a la mano la matriz A. Una vez que tú la tengas, bueno, entonces ahora sí, la tarea es encontrar al escalar lambda y al vector x. Matricialmente nosotros tenemos lo siguiente: una matriz A cuadrada, es decir, n filas, n columnas, y un vector x de n entradas. Esto es así para que se conserve la compatibilidad entre estos elementos al momento de involucrarlos en una multiplicación matricial. Entonces, bueno, pues una vez que tú tienes ya tu eigenvector y a tu eigenvalor, bueno, pues basta con realizar la multiplicación entre tu matriz y tu vector y comprobar que eso se debe de comportar de la misma manera como lo hace la multiplicación entre el escalar lambda y tu vector x. Ahora, particularmente, ¿cómo se realizan estas operaciones? ¿Recuerdas cómo multiplicar una matriz con un vector? O bien, ¿cómo multiplicar en general matrices? Bueno, pues tú tenías que ir haciendo fila por columna y así ir obteniendo elemento a elemento del resultado. Bueno, pues para ello vamos a ilustrar este proceso mediante una fila particular. Yo he seleccionado la fila iésima. Es una fila que yo tomo como muestra para ilustrar el proceso de la multiplicación matricial. Entonces nosotros deberíamos de multiplicar esa fila iésima por nuestro vector y obtener así el iésimo elemento del vector resultante. Es decir, vamos a obtener el iésimo elemento del resultado de multiplicar por lambda a nuestro vector x. Esta multiplicación nosotros la podemos escribir de la siguiente manera gracias al álgebra matricial. Observa que en el lado izquierdo de la igualdad viene toda la talacha que hay que realizar para efectuar la multiplicación matricial. Mientras que en el lado derecho simplemente viene el elemento resultante de haber hecho esa multiplicación. Es decir, el elemento que resulta al multiplicar la fila i con el vector x. Perfecto, entonces fíjate que esa suma del lado izquierdo la podemos comprimir usando la notación sigma de la siguiente manera. Y entonces aquí entra lo interesante. Observa qué es lo que vamos a sumar. Vamos a sumar estas multiplicaciones. Y fíjate que es multiplicar un elemento de nuestra matriz A por un elemento de nuestro vector X. Ahora, quiero que observes estos subíndices. En los elementos dejamos fija a la I, porque estamos trabajando de manera fija con nuestra fila I. Lo único que iría cambiando es el elemento en cuestión. Por lo tanto, la columna con la que estés trabajando. Si estás trabajando con tu primera columna, si estás trabajando con tu segunda columna o con la columna número n. Perfecto, entonces una vez que tenemos ese subíndice j que controla columnas, nosotros podemos sacarle provecho y usarlo también para que gobierne el elemento o entrada del vector x con el que estamos multiplicando. Observa que si j vale 1, bueno, estamos hablando del elemento de la primera columna de nuestra matriz, aquí, sobre la fila i, claro. Y eso lo vas a multiplicar también por el primer elemento de tu vector. Entonces fíjate que aquí está j, mira, j igual a 1 y aquí también es igual a 1. Por eso es que aquí estos subíndices coinciden. Entonces tú vas a sumar eso desde j igual a 1, es decir, desde la primera columna hasta la última columna, hasta la columna n. Y como vimos, el vector también tiene n entradas. Recuerda que esto es para asegurar la compatibilidad.
con esta escritura en mente, quiero que tengas en cuenta que llega un momento en el que J es igual que I. Es decir, en el que los subíndices de los elementos de la matriz A son iguales. Y en el momento en el que se hacen iguales, es decir, en el momento en el que J es igual que I, nosotros estaríamos entonces hablando de que estás multiplicando un elemento de la diagonal principal de tu matriz. Entonces, si tú estás trabajando en la fila I, bueno, pues la fila I forzosamente debe contener un elemento de la diagonal principal. Entonces, eso quería decir que ese elemento estaría por aquí, mira. Aquí J se hizo igual que I, aquí los puedes ver, mira, I, I. Perfecto, entonces, ¿me creerías si te dijera que gracias a estos elementos de la diagonal principal y a los elementos que no forman parte de la diagonal principal en una fila, podemos encontrar todo lo necesario para saber en dónde viven los eigenvalores? Es como si dijeras, bueno, pues mira, ese elemento en donde J es igual que I me proporciona lo más importante, el código postal, ¿no? Que bueno, sin un código postal, pues no sabes ni siquiera en dónde estás, ¿no? No sabes en qué estado estás, no sabes aproximadamente en qué colonias estás, etcétera, ¿no? Esta información tan precisa que otorga un código postal. Entonces, imagínate que eso me da este tipo de elementos de la diagonal principal en una fila. Mientras que todos los demás elementos que ya no forman parte de esa diagonal principal en esa fila que estés multiplicando, bueno, pues son los detalles extra, ¿no? Son detalles de, bueno, pues es una casa así, es una casa asá, está entre tal calle y tal calle, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que te lo imagines de esa manera. Entonces, en combinación, este elemento de la fila con estos elementos restantes en la fila te van a proporcionar todo lo que necesitas saber para llegar a la casa de los eigenvalores. Con esta escritura en mente, entonces para nosotros resultaría conveniente tener la información separada. Es decir, primero dame el código postal y después dame los detalles extra, ¿no? Entre qué calle, etc. Entonces, en esta suma, nosotros necesitamos separar a este término, que es el que forma parte de la diagonal principal, porque ahí J es igual que I. Lo tenemos que separar del resto de elementos de la fila, que ninguno de ellos ya formará parte de la diagonal principal, porque el único que la conforma está aquí, en donde J es igual que I. Para separarlo, para aislarlo, entonces nosotros vemos que ahí está sumando, bueno, lo pasamos restando al otro lado, como se dice coloquialmente. De esa manera nosotros tenemos lo siguiente. Ahora sí, en el lado izquierdo te quedan solamente términos de la fila, que ya no hay ninguno que conforme la diagonal principal. Mientras que en el lado derecho te queda una resta en donde estás restando el múltiplo escalar del iésimo elemento del vector con el término de la diagonal principal por el respectivo iésimo elemento de tu vector. Perfecto, entonces, ¿cómo quedaría ahora la notación sigma de esta cosa, Emilio? Bueno, pues quedaría igual, nada más con la restricción de que J ya no puede ser I. Es decir, tú vas a darle valores a J, pero jamás J tomará el valor de I otra vez, porque ya ningún elemento de los que estás sumando forma parte de la diagonal principal. Perfecto, entonces, ¿qué hacemos ahora, Emilio? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer en este momento es factorizar. Observa que este elemento y este elemento tienen en común a XY, el cual lo sacamos como factor común y nos quedaría entonces este paréntesis. Después de esto, bueno, pues comencemos a despejar. ¿Qué vas a despejar, Emilio? Ese paréntesis. Para ello, dividimos ambos lados por XY y aquí entra nuestra primera restricción. Si yo quiero definir bien esa división, bueno, pues entonces tengo que aclarar que XY debe de ser distinto de 0 para que esa división no se me indetermine y todo se vaya lejos, por no decir otra cosa. ¿Ok? Entonces, de esa manera, con esa primera restricción ya puedo definir mi división. Ahora sí, ¿qué sigue, Emilio? Bueno, pues ahora lo que sigue es tomar valor absoluto en ambos lados. Oye, Emilio, ¿y por qué usamos valores absolutos? Bueno, en matemáticas diversas demostraciones requieren de acotar. A lo que me refiero es empezar a hacer comparaciones para llegar a una conclusión. Es decir, bueno, mira, tengo una cosa. Esa cosa jamás va a ser más grande, perdón, que esta otra cosa. Jamás. A lo mejor llegan a ser iguales, pero nunca rebasa a la otra cosa. Y esa otra cosa, bueno, a su vez es más chiquita que esta otra cosa. Y de esa manera esta cosa tiene relación con la cosa que en un inicio empecé a comparar, ¿no? De manera muy breve e informal es algo más o menos así lo que se sigue en ese tipo de demostraciones. Entonces, al utilizar valores absolutos también pues es fácil pensar en longitudes, en distancias, etcétera, y compararlas y así generar conclusiones.
En este caso nosotros vamos a hacer algo más o menos así. Ahorita que le pongamos nombre a las cosas que encontremos, vas a ver que todo tiene sentido. Lo primero que haremos entonces es usar las propiedades del valor absoluto. Y es que hasta hay memes que te dicen, mira, el álgebra lineal a nivel superior no es otra cosa más que utilizar la desigualdad del triángulo para realizar demostraciones. Y es que en la desigualdad del triángulo hay una comparación y valores absolutos. Entonces, te digo que más o menos por ahí va todo este meme del álgebra lineal. Entonces, usando propiedades de valor absoluto, nosotros haremos lo siguiente. El absoluto de un cociente es el cociente de los absolutos. Entonces, nosotros escribiríamos prácticamente todo igual, nada más separando nuestros valores absolutos. Y en el cociente, perdón, en el denominador, tendríamos este xy. Fíjate que entonces yo tengo el valor absoluto de este xy que a priori ya dijimos es distinto de 0. Entonces, bueno, hasta ahora no es más que una cantidad que está en el denominador y hasta ahora todo bacán. Centremos nuestra atención momentáneamente en el numerador. ¿Qué es lo que hace ese numerador? Mira, en el interior del absoluto tú tienes una suma. ¿Y qué vas a sumar? Multiplicaciones, ¿no? Entonces, esas multiplicaciones, ¿qué son? Bueno, pues multiplicas elementos de una fila de una matriz con elementos de un vector. Pero claro que la fila de la matriz y los elementos del vector pueden contener números negativos, ¿por qué no? Entonces lo que tú estarías haciendo es una suma de resultados en multiplicaciones que bien podrían ser negativos. Es decir, tú lo que estás haciendo es 5 menos 3 más 2 menos 5 y así sucesivamente. Este tipo de sumatoria pues da origen a posibles pérdidas porque no nada más estás sumando, sino que también estás restando, ¿no? Ah, bueno, es que aquí resté tanto y eso ya nunca lo recuperé porque después sumé ya puros números pequeños, por así decirlo, ¿no? Y una vez que acabaste tú de sumar eso, le sacas valor absoluto. Es decir, no es hasta que acabas de sumar que entra el valor absoluto. Entonces, fíjate que en esta modalidad sí hay posibles pérdidas. En cambio, ¿qué te parecería a ti la siguiente modalidad? Primero saco valor absoluto y hasta después sumo. Sí, porque si no saco primero el valor absoluto, entonces doy origen a posibles pérdidas, ¿verdad? Y no, lo que no quiero es perder. Entonces, fíjate que aquí lo que tendríamos en este numerador es, primero sácale valor absoluto a todas las multiplicaciones que realizaste. De esa manera te deshaces de signos negativos. Una vez teniendo todos esos valores absolutos, súmalos. Ahí solamente estaría sumando cantidades positivas. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, pues es prudente pensar que este lado derecho llega a ser más grande que este lado izquierdo. Pero ¿qué tal que las pérdidas del lado izquierdo no eran tan exageradas y pues llega a haber el caso en el que la pérdida no se notó y todo queda igual como si hubieras aplicado primero valor absoluto? Ah, bueno, pues sí, claro, es que se vale también que sea igual, ¿verdad? Entonces, fíjate que ahí ya empezamos a hacer una comparativa. Ahora lo que haremos es aplicar una vez más propiedad de los valores absolutos. El absoluto de un producto es el producto de los absolutos. Entonces nosotros el numerador ahora lo podríamos expresar de la siguiente manera. El absoluto de A y J por el absoluto de XJ. Y bueno, ahora sí esto lo dividimos por XY. Ahora este término 1 entre x y lo voy a ingresar a la sumatoria. ¿Por qué? Bueno, pues porque la suma tiene índice j. Entonces 1 entre x y hace el papel de una constante. Entonces nosotros ahora implicaríamos un cociente de dos cantidades. XJ y nuestro XY. Y eso multiplicaría pues a estos valores absolutos de los elementos de esa fila. ¿Qué le hace esta cantidad definida por un cociente a estos valores absolutos? Bueno, Emilio, pues depende de cómo sea ese cociente. Si el cociente es un número mayor que 1, bueno, pues entonces podemos pensar en que vamos a empezar a hacer más grande esta cantidad. Pero, por el contrario, si esta cantidad es un número pequeñito, bueno, pues entonces haríamos pequeñitos estos valores absolutos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que necesitamos condicionar esta cantidad definida por un cociente para poder empezar a hacer otra comparación. Y para ello nosotros vamos a asegurar que en efecto esto lo podamos comparar con otra cantidad. Es decir, que tengamos la certeza de que esto va a ser más chico que otra cosa, ¿no? Y para garantizar eso, bueno, pues nosotros vemos que si nosotros tomamos que xy, específicamente su valor absoluto, sea más grande o incluso en algún momento igual que el valor absoluto de nuestra xj,
Bueno, pues entonces nosotros garantizaríamos que el denominador siempre sería más grande o en algún caso igual al numerador. En caso de que sean iguales, mira, no pasa nada. Simplemente esta división resultaría en 1. Y multiplicar por 1 estos valores absolutos, pues nada, todo bacán. Es el valor más grande que podrías obtener, ¿no? Pero en caso de que no sean iguales, bueno, pues siempre esta división te estaría dando números menores que 1. Y por lo tanto, estaríamos nosotros haciendo este resultado de multiplicar este valor absoluto por el cociente más chiquito. Te estaría dando números pequeños. Entonces, bueno, pues menos peor, por así llamarlo, sería nada más sumar sin multiplicar nada. Porque ya me di cuenta que multiplicar por cosas hace que las cantidades se modifiquen dependiendo de por qué estés multiplicando. Es decir, yo voy a comparar el caso en el que digo, mira, mejor ni multipliques por nada, porque esas multiplicaciones me meten en conflicto, con el caso en el que sí se multiplicó. Y como dijimos que este cociente siempre hará más pequeños estos términos, bueno, pues resulta prudente pensar que el caso en el que de plano no lo multiplicas por nada, siempre va a ser más grande o en algún caso especial igual que este caso en donde sí lo multiplicaste. ¿Cuándo serían iguales? Bueno, ya dijimos que cuando este valor absoluto es igual que este otro, porque ahí obtendríamos la unidad, el valor más grande que obtendríamos de esto de aquí, ¿verdad? Y ahí serían iguales. Fuera de eso, siempre sería más chiquito el lado izquierdo, ¿verdad? Y a esta suma de valores absolutos de elementos en la fila I, que ya no incluyen al elemento de la diagonal principal, le vamos a llamar RI. Entonces, nosotros lo que hemos encontrado es que el valor absoluto de lambda menos a y i, es decir, menos el elemento de la diagonal principal en esa fila, siempre es más chiquita o incluso igual que la suma de los elementos de esa misma fila que ya no incluyen a la diagonal principal. Y esto de aquí, si aún no te suena, describe una región en el plano, en concreto en el plano complejo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros ya vimos en videos anteriores que podemos tener eigenvalores reales o eigenvalores complejos. En general, si tú contemplas eigenvalores complejos, bueno, pues dentro de esos eigenvalores complejos puedes describir sin ningún problema los eigenvalores reales. Nada más ponles una parte imaginaria igual a 0 y todo está tranquilo. Es decir, en un plano imaginario, los eigenvalores reales reposan sobre el eje horizontal, que es la parte real. ¿No? Todo este rollo que acabamos de hacer nos lleva entonces a descubrir lo siguiente, que todo eigenvalor lambda que tú tengas estará dentro de un disco con centro en ese elemento de la fila que forma parte de la diagonal principal de tu matriz y tendrá un radio RI, que recuerda que eso era la suma de todos aquellos elementos de la fila que ya no formaron parte de la diagonal principal, es decir, los que sobraron, súmalos y esos formarán un radio. Específicamente, como estamos contemplando el caso general de un eigenvalor complejo, porque ya dijimos que los eigenvalores reales simplemente estarán sobre el eje real, bueno, pues nosotros tendríamos entonces nuestro plano complejo y sobre él tendríamos a nuestro centro, que es el elemento de la diagonal principal en la fila iésima, y nosotros tendríamos un radio, el cual sería RI. Bueno, aquí lo puse con mayúscula, se me fue ahí la mayúscula, pero era RI minúscula, ¿no? Entonces, eso formará un disco. Nosotros encontramos que el valor absoluto de lambda menos AII, siempre es menor o igual que RI, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues mira, lambda es un número complejo. AII, bueno, pues si la matriz tiene elementos o no complejos, me da igual, yo los puedo catalogar como complejos porque si son reales simplemente les pongo una parte imaginaria igual que 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando tú calculas la distancia entre estos dos números complejos, siempre será menor o igual que RI. Y por ende forman en el plano complejo un círculo. Acuérdate que en el plano complejo nosotros describimos regiones a través de este tipo de circulitos y con estas ecuaciones. Entonces, imagínate que tú tienes a tu eigenvalor por aquí, ¿no? Aquí está lambda. Ok, bueno, pues entonces dice, ¿sabes qué? La distancia entre ese eigenvalor y el elemento de la diagonal principal de la fila en cuestión, es decir, la distancia entre estos dos amigos, siempre va a ser más chica o incluso a lo más igual
que RI, es decir, que la suma de todos los elementos de la fila que ya no incluyen al de la diagonal principal. Como puedes ver ahí se puede ver claramente que esta distancia es más chica que este radio, ¿verdad? De esta manera, en el interior de ese disco se encontrará ni más ni menos que el eigenvalor en cuestión. ¡Tarán! Esa es la casa de los eigenvalores. Basta con tener acceso a los elementos de tu matriz A. Olvídate de calcular determinantes, resolver ecuaciones. Con esto puedes tener una idea muy buena de dónde se ubican los eigenvalores. Ojo, es una idea, es una pista de dónde van a estar. Y esto es muy útil, permíteme explicarte más adelante el porqué. Como puedes ver, nosotros ya tenemos código postal, es decir, el centro del círculo o del disco, y los detalles de qué calles hay alrededor, entre qué calle, etcétera. Es decir, el radio. Ya tenemos más o menos ahí un radio de locación, ¿no? Ya con eso podemos decir, ah, mira, por aquí están, alrededor de esta colonia viven. Ah, ok, Emilio. Bueno, pues entonces eso me parece muy bien. ¿Qué mejor forma de entender todo lo que acabamos de ver que con un par de ejemplos? Para ello invoquemos un ejemplo sencillo, es decir, una matriz 2×2. Ya vimos en videos anteriores que para encontrar los eigenvalores de una matriz 2×2, en general de cualquier matriz, pero bueno, en particular para esta matriz 2×2 tenemos que hacer uso de determinantes y a partir de ese determinante nosotros formar el polinomio característico. Las raíces de dicho polinomio serán ni más ni menos que nuestros eigenvalores. Tengo una matriz 2×2 y por lo tanto dos eigenvalores. Entonces, bueno, son reales en este caso y bueno, no pasa nada, simplemente en el plano complejo se van a quedar en el eje real. Perfecto, una vez hecho esto, veamos si es cierto que esos dos eigenvalores viven en el interior de un disco. Es decir, que están adentro de su casita, no haya sido que salieron a tomar el sol y nosotros ni enterados, ¿verdad? Para ello, bueno, pues ya vimos que nosotros tenemos que identificar centro y radio. Entonces, vámonos a la primera fila. Necesito el primer disco. Centro será este elemento de la diagonal principal. Ya lo vimos. Perfecto. Entonces, el primer disco tendrá centro en 2. Después, el radio es la suma de los valores absolutos de los elementos de esa fila que ya sobraron. Es decir, los que ya quedaron sin ser seleccionados. Aquellos que ya no son parte de la diagonal principal, evidentemente. Entonces ya nada más me queda este 1. Si tú le sacas valor absoluto, pues sigue siendo 1. Por lo tanto, este primer disco tiene centro en 2 y radio 1. Después el segundo disco tendrá del mismo modo centro en -5 y radio 2. Es decir, ya tenemos los dos centros que en el plano complejo estarían aquí. Ya tenemos también sus respectivos radios que conformarían los siguientes discos. Y como puedes ver, en efecto, los dos eigenvalores habitan en el interior de estos discos. Siguiendo con ejemplos, bueno, pues ahora veamos otra matriz 2×2. Nuevamente nosotros hacemos el procedimiento de encontrar sus eigenvalores y ahora vemos que esta matriz particularmente tiene eigenvalores complejos. Si nosotros los graficamos en el plano complejo, bueno, pues ahora sí haremos uso de nuestro queridísimo eje imaginario. Nosotros nuevamente utilizamos lo de los discos, ubicamos el centro como los elementos de la diagonal principal y estarían aquí. Es decir, el primer centro sería este 1, aquí está, y el segundo centro sería este 3, aquí está, 1 y 3. Después de eso, bueno, pues recuerda que los radios van a ser la suma de los valores absolutos de los elementos que te sobraron en cada fila. Por ejemplo, el radio del primer disco, es decir, aquel que tiene centro en 1, será valor absoluto de -3, el cual es 3. Mientras que el radio del segundo disco será valor absoluto de 2, el cual es 2. Y de esta manera graficamos nuestros discos. Como puedes ver, en efecto, los eigenvalores están en el interior de los discos. Como puedes ver, aunque graficamos dos discos, parece ser que solamente uno de ellos se quedó con los eigenvalores, perdón, ¿no? Es como cuando construyes una casa enorme y solamente utilizas el estudio o tu habitación y no usas nada más en la casa, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí está la casa, pero pues no la estoy usando en su totalidad. Hasta ahora lo que hemos hecho es comprobar que en efecto los eigenvalores habitan en el interior de un disco. Para ello los hemos calculado mediante el polinomio característico y demás. Sin embargo, esa no es la idea. Se supone que yo quiero tener estos discos para saber en dónde están ubicados mis eigenvalores. Para tener una idea, es decir, mira, mi código postal es este y alrededor de mi casa están tales calles, hay un Oxxo o hay tal tienda y más o menos tener ideas de por dónde estás y ya no estar tan perdidos.
Esto es lo mismo. El disco te va a decir, mira, aquí es mi casa y a estos son mis alrededores, ¿no? Aquí me vas a encontrar. No te pierdas, no me busques en otra zona, búscame aquí. Entonces, a partir de ahora grafiquemos nada más estos discos y claro, yo te voy a agregar los eigenvalores ahí como puntitos, pero ya no vamos a calcularlos. Muy bien, entonces veamos un ejemplo de una matriz 3×3. Nuevamente, nosotros vamos por filas, encontramos así los respectivos centros de los discos, que son los elementos pues de la diagonal principal de esta matriz. El primer disco entonces tendría centro en 1, aquí lo puedes ver, el primer elemento de la diagonal principal, centro en 1 y radio, bueno, pues la suma de los valores absolutos de los elementos en esa fila, ¿no? Que sobraron ya y que no son parte de la diagonal principal. En este caso, 1 más 0 igual a 1. Si nosotros graficamos ese disco en el plano complejo, bueno, pues nosotros lo tendríamos aquí. Encontremos así los discos restantes y sus respectivas gráficas. Como puedes ver, bueno, pues aquí tenemos otros dos discos que también tienen radio 1, nada más que bueno, solamente un disco quedó fuera de los otros dos. Los otros dos sí tienen una intersección, como puedes ver. Si tú quieres saber en dónde están los eigenvalores, los puedes calcular. Ya vimos que aquí no lo vamos a hacer, pero te los voy a poner para que sepas que en efecto viven en el interior de los discos. Un último ejemplo y por ende más complicado es una matriz 4×4 que ahora tiene elementos complejos. Como puedes ver, bueno, pues es una matriz un tanto agresiva y si tú quisieras calcular los eigenvalores de esa matriz, mira, te tardarías un buen rato en lo que encuentras el determinante, en lo que resuelves esa ecuación de cuarto grado y demás. Entonces, qué mejor que nada más hacer los discos y tener una idea de más o menos por dónde empezar a buscarlos. Perfecto, entonces nosotros identificamos los centros de nuestros discos. En este caso, los centros van a estar dados por un número complejo. No hay problema, yo ya tengo mi plano complejo y con eso puedo graficar estos centros. Nuevamente calculamos los radios como la suma de los valores absolutos de los elementos que están fuera de la diagonal principal en esa fila. En este caso, valor absoluto de i, valor absoluto de 2 y valor absoluto de menos 2. Valor absoluto de 2 es 2. Valor absoluto de menos 2 también es 2. Valor absoluto de i. Con valor absoluto de i vamos a entender el módulo de i, es decir, su longitud. Ah, bueno, pues en el plano complejo eso es algo así, ¿no, Emilio? Aquí está la parte real y la parte imaginaria. Ah, bueno, pues i vendría a ser este numerito de aquí. Parte real 0, parte imaginaria 1. Y por ende tendría módulo 1. Entonces 2 más 2 es 4, más 1, 5. Si nosotros continuamos de esa manera, bueno, podremos graficar en nuestro plano complejo el resto de los discos. Este primer disco tendría este aspecto. Los demás discos pues continuarían de la siguiente manera. Como puedes ver, simplemente hay que seguir el mismo procedimiento, nada más que ahora pues encontrar los módulos de los respectivos números complejos. Y aquí estás viendo ya en naranja los respectivos eigenvalores. Estos discos, bueno, pues tienen un nombre, se llaman discos de Gershgurin y prácticamente pues este era un matemático ruso, ¿no? Un matemático ruso que estipuló su teorema y en su teorema dice, todo eigenvalor vive en un disco de Gershgurin, es decir, en un disco conformado por un centro que forma parte de la diagonal principal y un radio que forma parte de la suma de los valores absolutos de los demás elementos fuera de la diagonal principal en una fila. Perfecto. Una observación respecto a este teorema es que no te garantiza que haya un único disco que contenga cada eigenvalor, pero tampoco cada disco va a contener un único eigenvalor. Como nosotros vimos en los ejemplos, puede darse el caso siguiente. Aquí, en estos discos que poseen una intersección, este eigenvalor está en la frontera de este disco, pero también está cerca del centro de este otro disco. Entonces, como puedes ver, ya no fue de que, mira, solamente era un único disco que contenía a ese eigenvalor. No, aquí fueron dos discos que prácticamente lo contenían. Uno lo contenía en su frontera y el otro lo contenía cerca de su centro. También vimos este ejemplo en el que prácticamente un solo círculo o un solo disco se llevó a los dos eigenvalores. El otro disco quedó inhabitado, ¿no? Prácticamente los eigenvalores dijeron, no, nos quedamos en este disco. Y eso es lo que dice esto de aquí. Tampoco te garantiza que cada disco vaya a contener un único eigenvalor. Este disco se quedó sin nada. Los eigenvalores estuvieron acá y los dos. Ese disco contuvo dos eigenvalores. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de observaciones. Sin embargo, lo que sí te garantiza este teorema es que si tú encuentras discos que no tengan una intersección, es decir,
¿Son disjuntos? Ah, bueno, ahí sí. Cada disco va a contener un eigenvalor, como vimos en el primer ejemplo. Nosotros vimos estos dos discos que para nada tienen intersección, no se tocan, y cada uno de ellos contiene su respectivo eigenvalor. Nos estamos viendo muy pronto con más. No olvides que cualquier duda, sugerencia, recomendación o cualquier cosa con la que estés batallando en la escuela me la puedes hacer saber en un comentario y te haremos un video personalizado. Así es que no sé qué esperas, solo debes de comentar. Nos estamos viendo muy pronto con más. Adiós.